music makers, and we are the dreamers of dreams. Autoestima, el poder de ser tú mismo. Estás en SISUcast. Este es el podcast de Sisu Coaches, un equipo de coaches capacitadas con PNL y listas para apoyarte en tu proceso de crecimiento. Cuando convivimos con otras personas, tendemos a verlas únicamente a ellas, olvidando nuestras propias demandas y mecanismos. Para ello es importante conocernos. Es ahí donde entra en acción el autoestima, aquella relación que construimos con nosotros mismos. Bienvenidos a nuestro episodio número 5. Soy Lorena Leslie Coach y para empezar este podcast quiero hacer una pregunta básica. Coaches, díganme, ¿qué es el autoestima? Gracias, Lore. Esta tu pregunta nos dirige a una buena percepción que cada persona tiene de sí misma. En realidad, el autoestima podemos definirlo como la valoración que tiene cada persona de sí mismo. Algunas veces como que se mezcla un poco, se malinterpreta con autodefinición. Autodefinición es cuando la persona quiere decir cómo es realmente, cuáles son sus características, inclusive físicas. Ahora la autoestima definitivamente son las características de sí mismo, pero en relación al lado emocional, ¿no? Que es la propia persona quien establece esas ideas, esas emociones a través del crecimiento que tuvo y de lo que fue absorbido durante esa parte en que va formándose la personalidad, ¿no? Está ligada a la forma positiva en cómo nos relacionamos con nuestros comportamientos. Es como si fuéramos capaces de reconocernos a nosotros mismos de manera satisfactoria, o sea, de manera positiva, autoestima de manera positiva, respetándonos y admirándonos en una medida justa, correcta. De ahí la insistencia en la palabra equilibrio cuando se trata de autoestima. También esto se debe con la existencia de una regularidad, es decir, con una autoestima baja o demasiado alta, acabamos encontrando distorsiones en nuestra realidad, cuando estamos desequilibrados, quiere decir. Estos puntos pueden erosionar nuestras relaciones internas y externas. También el autoestima es ligado a cómo valoramos o eventualmente dejamos de valorarnos. Al fin y al cabo, es como un termómetro de nuestras impresiones internas sobre nosotros mismos. Esta autoimagen que construimos con el tiempo es basada en nuestras propias experiencias, en cómo nos hemos ubicado a lo largo del tiempo. Como les dije hace un momento, depende mucho de nuestra fase de crecimiento y de cómo son alimentadas nuestras emociones, si positiva o negativamente, ¿no? Recuerden que somos seres sociales y que el resultado de nuestra personalidad es de mucha influencia de lo que absorbemos siempre, ¿no? Por tanto, una persona con una autoestima bien equilibrada, que está satisfecha con su comportamiento y elecciones de vida, tiende a relacionarse de forma más ligera, más saludable con el mundo. O sea, estando con las emociones equilibradas, definitivamente la persona va a tener un buen comportamiento y un mejor convivio con su entorno. Claro, normalmente mencionan, o cuando escuchamos a veces mencionar sobre la autoestima, se puede confundir con la autopercepción, ¿no? Cómo nos vemos, oye, te ves más gordita, más llenita, más flaquita, no te ves tan bonita, pero en verdad involucra hasta el tema de las relaciones interpersonales que tenemos, no solamente con nuestra pareja, que generalmente también es un poco ligado a eso, sino también con nuestro trabajo, con nuestros papás, con nuestros hijos. Es un contexto, una situación más emocional y bastante amplio. Sentimos, es bastante amplio, porque abarca muchos aspectos de realmente nuestra personalidad. Sí, permítame interrumpir, realmente sí, no necesariamente porque tienes una figura esbelta
tienes una autoestima elevada, ¿no? Depende de tus emociones. Si estás emocionalmente equilibrado o equilibrada y eres subidita de peso o eres demasiado delgadita y tu autoestima está intacta, al tener ese equilibrio, pues las cosas van a funcionar bien. No tiene nada que ver el que tengas, claro, ayuda a quien ya tiene la autoestima baja. Eso sí, ayuda a quien ya tiene la autoestima baja el trabajar su imagen, que también es algo importante, pero creo que eso más adelante lo vamos a ver. Bien, analicemos ahora cuáles son los cimientos de la autoestima. Para entender los fundamentos de la autoestima necesitamos entender que el proceso de relacionarse con uno mismo no siempre es agradable, ya que te pone cara a cara con tus miedos, con tus defectos y características no tan atractivas. Es necesario tener paciencia para desarrollar esta autoestima. Nadie aprende a quererse a sí mismo de la noche a la mañana. Esto es todo un proceso. Y como bien mencionó Ceci, parte del equilibrio emocional que necesitamos nosotros tener para poder tener una autoestima sana. Aunque muchas personas se aman a sí mismos y disfrutan compartirlo, es importante recordar que también tuvieron su propio proceso, incluso si creció con algo de ayuda. Los entornos propicios son esenciales para desarrollar una buena autoestima, porque, como bien sabemos, nadie puede verse afectiva y profundamente en un espacio donde todo a su alrededor dicen lo contrario, ¿no? Por ejemplo, rodearse de personas y cosas positivas siempre es importante para solidificar los principales pilares de la autoestima. Y estos son la confianza en uno mismo, el respeto por uno mismo y, por último, la autoaceptación. ¿Qué opinan, coaches? A mí me parece genial, porque este concepto de autoaceptación es un concepto que creería está recién saliendo un poco a ser más conocido por todos nosotros, ¿no? Así es, y creo que de cierta manera volvemos al punto de las emociones, en que cada persona va a tener o va a lograr esa autoaceptación cuando tenga las emociones equilibradas, cuando la persona en sí ya haya trabajado cualquier A o B problema que haya tenido en su fase de crecimiento, bullying, creencias limitantes, en fin, todas esas situaciones. Sí, exacto, las heridas emocionales también que pueden y afectan a cualquier tipo de equilibrio emocional, ¿no? Entonces, es importante tener un acompañamiento si vemos ya que desde muy temprana edad la personita va apartándose, va escondiéndose, va no queriendo tener una vida social, en fin, eso ya son síntomas de autoestima baja, y el autoconcepto que esa personita ya va formando va a ser totalmente negativo, y cuando llegue a una fase de adolescencia, una fase adulta, pues ahí se va a ver más acentuado y pueden perderse muchas oportunidades e inclusive generarse ansiedades, generarse también depresiones, o generarse también situaciones de compulsiones alimentarias, en fin, infinitas cosas que tienen y pueden ser evitadas, ¿no? Con el coaching parental, por ejemplo, claro, pueden ser evitadas, o el coaching de padres, que a través de los padres, dependiendo de la edad del niño, también se puede ir ayudando en esta fase de criación, en esta fase de crecimiento del individuo. Claro, y ahora que mencionas el tema de autoestima baja, porque es un punto importante, es algo con lo que muchas personas vivimos hoy en día, hay que también saber cuáles pueden ser las causas que generan esta baja autoestima, que en verdad son innumerables, son muchísimas. Puede ser desde algo muy, muy pequeñito hasta violencia, ¿no? Hasta diferenciación entre hijos. Generalmente, como mencionó la coach Ana C., pues va a verse definida nuestra autoestima de acuerdo a la convivencia que tenemos con las personas en las que están en nuestro entorno más cercano, directo, ¿no? El hogar es uno de los lugares en donde nuestra autoestima puede verse reforzada o puede verse disminuida, mellada. ¿no? Mellada. La comparación entre hermanos, o la comparación de tu hijo con los amiguitos del colegio,
¿no? Llevarlos al extremo por ejemplo, cuando tienen que hacer tareas. ¿Tú qué me comentas, Silvia? Tú que eres mamá, ¿cómo podrías o crees tú que tal vez en el hogar se podría hacer o afectar el autoestima de un hijo? Teniendo una comunicación más asertiva, en el sentido de valorar lo que hace, tratar de ayudarlos a que refuercen sus habilidades, ¿no? Y no hacer una comparación, ¿no? Porque eso siempre los daña, los lastima. Siempre hemos escuchado decir, las comparaciones son odiosas, también dañinas. Exacto. Y lo mismo pasa también cuando vamos creciendo, ya somos adultos y tenemos otros contextos. Nuestra autoestima, que tal vez no estuvo no tuvo una base tan sólida, no tuvo un cimiento tan sólido, puede verse influenciado por la presión que ya genera la sociedad, que nos generamos nosotros mismos, y ahí puede también verse influenciada de manera negativa y podemos, incluso de adultos, hacer que nuestra autoestima se vea resquebrajado y poder haber sido niños con una autoestima saludable, considerable, normal, y mientras hemos ido evolucionando y avanzando, llegar a la etapa adulta y que nuestra autoestima se vea, pues, influenciada de manera negativa. Eso puede ocurrir, ¿correcto, coach? Cuando quedan con cosas sin resolver, cuando no arreglamos las heridas emocionales de la infancia. Correcto, sí. Todo se basa en la emoción, ¿no? Se suscitan hechos y eso nos ocasiona una emoción que puede ser positiva o negativa. Normalmente las que nos marcan y hacen con que nuestra autoestima baje definitivamente son las emociones negativas, las creencias limitantes, y hay que ver un poco más atrás, ¿no? En cuanto ustedes estaban aquí exponiendo, yo pensaba en cómo esos padres crían a sus hijos y que esto va de acuerdo a cómo fueron criados ellos, ¿no? Entonces, siempre es bueno, o sea, no es que esté de moda, ni es que sea algo totalmente y extremadamente necesario, pero siempre es bueno hacerse una evaluación. Si hay algo en el hogar que no anda bien, la comunicación, hijos rebeldes, padres que no conversan, todo eso afecta a la autoestima no solamente del niño, sino que inclusive a la de los adultos que hacen parte de ese hogar. Entonces siempre es bueno, en la medida de lo posible, hacerse una evaluación. ¿Por qué no? Hay gente que tiene preconcepto y piensa que tratarse con un terapeuta es cosa de locos, ¿no? o es cosa que no se debe hacer, en fin. Pero no, es muy saludable estar con las emociones en día, equilibradas, acabar con esas creencias limitantes, porque eso nos prepara, eso nos deja aptos para que podamos entregar lo mejor de nosotros y no vayamos pues dañando ahí esas vidas que están en crecimiento, esas vidas que se están formando y que más adelante, en lugar de ser exitosos, van a pasar a ser personas frustradas, personas con baja autoestima, que tengan que correr y hacer una terapia intensa y dolorosa, porque esto duele. Y no me refiero al bolsillo, por si acaso, sino me refiero a dolorosa, de emociones que vienen de malos tratos, que vienen de bullying, que vienen de infinitas cosas que solo nos dejan recuerdos terribles que nos atormentan y que después no conseguimos retirar de nuestro día a día y los aplicamos de manera inconsciente y nos dan resultados que, bueno, nos hacen sufrir más. Y lo vemos también en cuando repetimos patrones que en un primer momento, en una primera etapa de nuestra vida nos parecieron terribles, y los volvemos a emplear con nuestros hijos. Si nosotros tuvimos algún tipo de herida emocional que no tratamos, las trasladamos a nuestros hijos cuando volvemos a repetir los patrones de educación que hemos recibido de nuestros padres, ¿no? Es por eso tan importante que nosotros mantengamos los pilares de la autoestima, ¿no? Como es la confianza en uno mismo, que es muy importante, porque optimiza tus actitudes y reduce el sentimiento paralizante que te da el miedo, ¿no? Tienes la capacidad de romper los bloqueos que te impiden relacionarte y en consecuencia te ayudan con tu ingenio. El respeto por uno mismo. Este aparece cuando se trata de tus límites, ¿no? Y de la forma en que tú te tratas a ti habitualmente.
Generalmente con el avance de la internet y la facilidad de seguir la vida de nuestros amigos, familiares, incluso de personas que no conocemos, creamos una fuerte tendencia a compararnos con los demás y siempre menospreciándonos, ¿no? Este es mejor que yo, en fin. Esto puede minar nuestro propio amor, ¿no? Nuestro amor propio, haciendo que cada día nos cubramos más y además si tenemos una autoestima negativa, cuando nos referimos a nosotros mismos, nos estamos dañando emocionalmente y no nos permite desarrollarnos, ¿no? Finalmente, el último pilar para entender cómo podemos mejorar nuestra autoestima es la autoaceptación, ¿no? Esto parece casi como una consecuencia del desarrollo de los demás, pero también puede exigir más de las personas, ya que la autoaceptación implica una mirada sincera y comprensiva a tus propias exigencias. Acércate a ti mismo es abrazar tus cualidades, pero también tus defectos. Es dejar de lado las expectativas de otras personas para establecer tu propio estándar satisfactorio. Y este es un paso muy importante para cubrir o para descubrir cómo aumentar tu autoestima, trabajar en ti mismo, aceptarte, quererte, respetarte, saber cuáles son tus límites, ¿no? La aceptación a ti mismo. Bueno, sí, totalmente de acuerdo y bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre cuáles son los problemas de tener baja autoestima. Ya hemos mencionado a lo largo de este podcast, hemos mencionado algunos, ¿no? El gran problema no solamente sería el sentirnos bajos o incapaces o incomprendidos, sino el peligro que conlleva la acumulación de estas emociones. Todos tenemos días malos, ¿no? A veces estamos mostrando insatisfacción o inconsistencia en nuestras acciones y eso hace parte de los altibajos de la vida, ¿no? Estamos frecuentemente pasando por situaciones que nos van a tener bien, felices o nos van a tener preocupados, en fin, todas esas emociones que vamos recibiendo de la vida. Sin embargo, algunas de estas impresiones pueden convertirse en un sentimiento de tristeza o de impotencia. Es ahí cuando viene la alarma, cuando nosotros ya estamos generando estos sentimientos de tristeza e impotencia y los tenemos en el día a día, ¿no? En estos casos, las situaciones y los pensamientos comienzan a empeorar y van reduciendo los momentos de satisfacción, los momentos ligeros, los momentos de alegría y van a dejarnos ese sentimiento de vacío o de incomodidad que llamamos de depresión, ¿no? Estamos constantemente para abajo. Además, también la baja autoestima puede ser un importante desencadenante de la ansiedad. Y la ansiedad es algo que cuando se establece es bastante incómodo porque no nos deja disfrutar, ¿no? Va aumentando ese sentimiento de incapacidad de la persona y la hace buscar por todos los medios mejorar sus resultados, cada vez más ansiosa. Estos problemas pueden ser enfrentados a través de un monitoreo especializado, o sea, de una terapia, tener un acompañamiento, pero sin embargo también puede tomar tiempo, ¿no? Y eso nos limita un poco y como que nos aplaza nuestros proyectos, nos aplaza llegar a nuestras metas. Y bueno, pensándolo bien, es importante siempre estar alerta y en constante contacto con las cosas que elevan nuestra autoestima, ¿no? Por lo menos en el día a día, intentar tener más relacionamientos positivos. No necesitamos nadie que nos esté diciendo a toda hora, oye, qué gordo eres, oye, qué feo eres, oye, no necesitamos de eso. Necesitamos las cosas al revés. ¿Qué son las cosas al revés? Las cosas positivas, ¿no? Para que estos problemas no se agraven y podamos llegar a una resolución mejor y podamos prestar atención a las cosas positivas. Siempre también prestando atención a los síntomas de baja autoestima, que son los que nos pueden llevar a la depresión o a la ansiedad. Comenzamos a sentirnos insatisfechos en el día a día, no queremos una cosa, no queremos, lo llamamos de aburrimiento, ¿verdad? Así comenzamos, con ese aburrimiento, no queremos una cosa, no queremos la otra,
nada nos hace felices y por ahí ya vamos comenzando a bajar nuestra autoestima. Nos miramos al espejo, ya no queremos hacerlo, ya no queremos salir, ya no queremos hablar, no queremos interactuar con nadie porque nuestra autoestima ya se estableció en baja. Sí, efectivamente. Es importante, ahora que mencionaste, Coach Anacé, este punto de estar rodeados de personas que nos brinden mensajes positivos, también nosotros mismos tenemos que generar esos mensajes positivos para nosotros mismos. Nosotros solemos ser nuestros peores críticos, ¿no? Es verdad. En verdad, o sea, hay unas terapias, unas técnicas en donde nosotros a veces nos escuchamos en ciertas situaciones que es muy difícil tener la conciencia de escucharnos a nosotros mismos cuando fallamos en algo, cuando no cumplimos, cuando nos decimos a veces palabras pero tan hirientes que tal vez no le diríamos a otra persona, mas sin embargo a nosotros mismos nos las decimos como si fuera agüita. Y estar en este constante pensamiento crítico también nos hace que el autoestima nuestro se vea influenciado de manera negativa, ¿no? O sea, que otra persona nos pueda decir algo positivo, pero más si nosotros no tenemos por dentro también positivo, pues ahí no entra bien ni siquiera el mensaje. Y ojo, no hay que confundir humildad con autocrítica, porque lo que nos acaba de decir la coach Lorena es eso. O sea, no podemos confundir el ser humildes y mantener esa posición de humildad a nosotros hacernos una autocrítica y bajarnos el autoestima. Por eso es tan importante el equilibrio emocional, porque yo puedo estar viendo un trabajo que estoy realizando que lógicamente quiero hacerlo bien y puedo visualizar que he tenido 1 o 2 o 3 equivocaciones y procuro mejorarlas porque sé que tengo la capacidad de hacerlo y en equilibrio y salud emocional pues lo hago. Pero si yo tengo la autoestima baja y no tengo un equilibrio emocional, lo que voy a decir, lo que voy a decir es que como no lo hice bien y voy a llenarme de culpas y voy a llenarme de inseguridades y al final efectivamente no voy a hacer nada bien, ¿no? Por eso es tan importante el equilibrio emocional para poder hacer una autocrítica saludable que nos permita crecer y mejorar y no que nos traiga la autoestima hasta abajo, ¿no? Así es. Sí, en verdad, ahora que estamos hablando sobre ya mejorar la autoestima, elevar la autoestima, hay varios consejos que podríamos darles. ¿Por qué? Porque es importante primero mencionar el mantener una autoestima saludable, porque eso nos hace que la vida cotidiana, el relacionamiento que tenemos con las personas sea mucho más saludable, sea mucho más sano, que nosotros también nos sintamos bien con nosotros mismos. Hay puntos que podemos ahorita darles como tips para poder desarrollar habilidades, para cuidar nuestra autoestima, para, en el caso de tenerlo bajo, para poder elevarlo o para poder mantenerlo en equilibrio, ¿no? Aparte de, pues sí recomendarles que el acompañamiento profesional es válido, es correcto e incluso es necesario. Como mencionó la coach Anacé, no hay que llegar a estar enfermos, no hay que llegar a estar mal, no hay que llegar a un momento de crisis para necesitar, de esa manera, necesariamente buscar un apoyo profesional. Incluso cuando nos sentamos bien, es bueno, porque siempre hay algo que ordenar, siempre hay algo que equilibrar, y quién sabe, si nos sentimos bien y buscamos ayuda profesional, pues salimos así ya súper campeones, ¿no? Súper exitosos. Y aquí van algunos tips para pues ayudar a que nuestra autoestima mejore. El primero sería la autoconciencia emocional. Este punto es súper importante porque la autoconciencia emocional va a hacer que nosotros sepamos y reconozcamos las emociones que vamos viviendo a través de las diferentes situaciones que nos expone la vida y cómo de esta forma estas emociones pueden entrar a nuestro sistema y pues tener un fruto de acciones buenas o acciones no tan buenas. Cómo esas emociones hacen que nosotros nos veamos, cómo esas emociones hacen que nosotros nos entendamos y nos comprendamos. Cuando mencionó la coach Anacé el tema de la ansiedad, este punto de la ansiedad es algo que va muy ligado a mí, porque yo he tenido procesos y he tenido momentos en donde la ansiedad me ha generado tantas emociones tan escalofriantes, tan desesperantes, que no te hacen sentir bien. Y cuando he podido pues manejar las emociones y ver a través de ellas con la autoconciencia emocional,
pues he podido en un momento hasta decir, ok, me siento ahora sí libre, me siento feliz y contenta de sentirme yo y no estar con todos estos pensamientos y de estas emociones no procesadas, no comprendidas. Entonces este punto para mí es uno de los más importantes. ¿Qué nos comentan coaches? Sí, hace un momento lo comenté, ¿no? Es muy importante tener una conciencia emocional, ver nuestro equilibrio para poder tener un discernimiento de la situación que se presenta adecuado y saludable, ¿no? Y vamos a diferenciar ahora en el segundo punto entre culpa y responsabilidad. Cuando nos damos cuenta de que tenemos la autoestima muy baja y que necesitamos sortear este escenario, inmediatamente tratamos de culparnos a nosotros mismos, siendo aún más agresivos y crueles con nosotros que el resto. Eso es lo que les comenté hace un momento, ¿no? No hay un equilibrio emocional, no hay una autoestima adecuada, entonces lejos de nosotros identificar nuestra responsabilidad en determinada situación, lo que hacemos es culparnos y esa culpa nos paraliza y esa culpa no nos permite desarrollarnos porque nos estanca. Cuando identificamos la responsabilidad en algún hecho que nosotros tenemos que mejorar o que tenemos que sortear, lo que hacemos es hacernos responsables de eso, pensar en equilibrio y en salud emocional, qué es lo que debo de hacer para mejorar, tomar acción y realizarlo. Y esa experiencia es mucho más agradable, esa experiencia es mucho más ligera, esa experiencia es más saludable, esa experiencia es gratificante y nos ayuda a desarrollarnos. Lo contrario de la culpa, que es paralizante, es agresiva y baja mucho más nuestra autoestima. También debemos de considerar tus experiencias como únicas. Con el avance de la tecnología y la popularización de las redes sociales, nos hemos acostumbrado a tener todo un universo en la palma de nuestras manos. Esta situación nos permitió tener mucho más acceso a ciertos servicios y acciones. Por otro lado, nos pusimos en mayor exposición y observamos más el comportamiento de otras personas. Seguir la vida de otras personas en Internet se convirtió entonces en nuestro hábito, nuestro mejor deporte. Y ahora es una adicción que ya forma parte de la vida de miles y millones de personas. El problema de esta práctica radica en la forma en que reaccionamos ante el contenido que seguimos, ya que estos estímulos los recibimos todos los días de nuestra vida y no siempre los afrontamos de manera sana. Ahí vienen nuevamente las comparaciones, viene nuevamente el salir de la realidad que nosotros tenemos en este momento, en este instante, en identificarnos quiénes somos para poder trabajar las situaciones que queremos mejorar, para idealizarlas o culparnos. Y vivimos lejos de una realidad que nos permita desarrollarnos emocionalmente. Interactuar con la vida de varias personas al mismo tiempo puede ser un gran desafío para nuestra autoestima. Después de todo, establecemos una comparación constante con lo que los demás nos presentan. Olvidamos que mucho de lo que aparece en las redes sociales ni siquiera es real. Y aunque lo fuera, tendremos que querer proyectar ciertas características plastificadas, orientadas hacia nuestra vida. Mientras tanto, este es el detonante exacto para destruir nuestra autoestima. Vemos realidades vemos situaciones que muchas veces son creadas, ¿no?, en la ficción y las queremos trasladar a nuestra vida. Y como no tenemos la posibilidad de hacernos, eso mella nuestra autoestima. Salimos del foco de vivir en una situación real para vivir en una situación creada que no nos lleva a ninguna parte. Soy Ana C. González y estamos en Sisu Cats, hablando sobre autoestima. Y dentro de los tips que tenemos para dejarles sobre cómo elevar el autoestima, tenemos los pequeños pasos son grandes victorias. Celébralos. Cuando estamos en este proceso de querer elevar nuestra autoestima, necesitamos estar constantemente atento a las pequeñas victorias que conquistamos en el día a día.
terminar un trabajo, realizar una actividad pendiente, hasta contestar mensajes olvidados o simplemente hacer los ejercicios que ya planeando desde hace meses. Son pequeños logros que pueden exigirte mucha energía. Cuando estamos con autoestima baja, no tenemos ganas de nada, lo único que queremos es escondernos. Entonces, eso es un logro y hay que celebrarlo. Hay que ver estas actividades y sentir ese placer de realizarlas con una sensación única, con la cual se debe celebrar, ya que exige más de nosotros, ese esfuerzo que estamos haciendo, ese movimiento que vamos haciendo, eso es lo que nos ayuda a salir de ese estado de baja autoestima. No tiene nada de malo sentirnos orgullosos de nosotros mismos. E incluso también es importante practicar ese autorreconocimiento. Hay que celebrarnos, hay que reconocernos de manera positiva. ¿Okay? No siempre depender de la opinión de los otros, de agradar a otros. Hay que agradarnos nosotros mismos. Este tipo de ejercicio nos va a llevar a tener más confianza y nos va a producir un sentimiento fundamental para desarrollar nuestra autoestima, el ser suficientes con nosotros mismos, ¿no? Cuando pensamos que nos bastamos a nosotros mismos, es como si creyéramos en nuestra capacidad de hacer cualquier cosa. Entonces, vamos a definirnos en esto, en creer en nosotros mismos, en hacer por nosotros mismos, sin esperar que otras personas pues nos den ese empujoncito o entonces que nos vengan a derrochar con sus comentarios negativos, ¿no? Es un sentimiento que nos va a impulsar hacia adelante, como tiene que ser en la dinámica de la vida, hacia adelante siempre. Otro tip sería hablar sobre tus problemas. Para mejorar, primero tenemos que descargarnos, ¿no? Descargarnos de esas inseguridades, de esos miedos que a veces nos paralizan. Necesitamos, para enfrentar cualquier tipo de problema que involucre cuestiones internas, cuestiones emocionales, buscar a alguien con quien desahogarse o pedir ayuda. Y ahí es lo que yo recomiendo siempre a mis pacientes, no solamente el asunto de conversar con otras personas o con tu terapeuta. Conversar contigo mismo ayuda muchísimo. Es un ejercicio excelente que no solamente te va a ayudar a desahogarte, sino que te va a ayudar a bajar un poco la ansiedad y también te va a ayudar a encontrar soluciones que tú mismo las vas a encontrar. Estás desarrollando también tu capacidad de encontrar esas soluciones y a veces conversando con uno mismo y escuchándose en voz alta, preguntándose y respondiéndose o contándose el problema en voz alta, haces con que actives esa capacidad y puedas encontrar soluciones que de repente otra persona no te puede dar. Ojo, otra persona común y corriente no te puede dar. Un profesional te llevará a que encuentres una solución, pero el terapeuta no te da la solución a tu problema. Te va a llevar a que lo encuentres, a que sigas el camino y puedas encontrarlo. ¿Ok? Entonces, ciertamente cuando se trata de cuestiones relacionadas con autoestima, hay que entender lo que significa. La baja autoestima trae consigo un enorme nivel de vulnerabilidad, por lo que algunas personas, cuando están con este proceso, desarrollan timidez y resistencia a pedir ayuda, ¿no? Por ahí van a decir que son muy discretos. Y sí, hay algunos que hasta mienten y dicen que son autosuficientes también. Que esconden pero temores. sí, o se esconden en la discreción. No, yo no le hablo a mis problemas de nadie. No, están con la baja autoestima, ¿no? Esto es peligroso y hay que trabajarlo constantemente porque al fin y al cabo todos nos enfermamos de algún tipo de dificultad emocional. Siempre tenemos todos tenemos algún tipo de dificultad emocional. Habiéndolo trabajado, pues nos vamos a equilibrar. Y a veces también en el día a día, ¿no? Estamos manejando el tránsito, nos pasamos la luz roja o queremos ir más rápido, en fin, hacemos cosas a veces que nos desequilibran, pero si tenemos la capacidad de volver a equilibrarnos, pues todo bien.
¿ok? Entonces todos tenemos dificultades emocionales, ¿no? Entonces hay que entender que el manejo de nuestros asuntos internos no representa de ninguna manera signos de debilidad o de inferioridad. No somos seres perfectos, tenemos que acostumbrarnos a que no somos seres perfectos y que podemos, sí, tenemos capacidad, sí, e inclusive podemos desarrollar capacidades o ampliarlas. Hablando emocionalmente, podemos ampliar nuestra capacidad emocional. Para eso tenemos técnicas, tenemos terapias específicas que podemos, sí, ampliar esa capacidad, ¿no? Hablar siempre también con nosotros mismos o con alguien de nuestra total confianza es un ejercicio de búsqueda y de superación que va a generarnos un alivio y va a garantizarnos un bienestar a largo plazo. Entonces, por aquí nos quedamos. Sí, ya se nos acaba el tiempo. El autoestima es un tema súper gigante. Otro podcast. Así que si es que desean escuchar un poco más sobre autoestima, algún punto específico que hayamos mencionado que tal vez quieran que pues hagamos un podcast sobre ello o algún tema en general, estamos aquí listas para escucharles. Coach Chibi, por favor, dinos en dónde nos pueden encontrar. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales y revisen el contenido que tenemos para ustedes. Soy Chibi Álvarez Coach y recordarles que es muy importante atender nuestra autoestima y nuestro equilibrio emocional antes de que esto tenga repercusiones físicas. Así que los esperamos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo podcast.